Abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En verdad iba a terminar esta noche con la serie de las emociones. Y ayer conversando con Alejandra, sería más espiritual decir, y el Señor me mostró que tenía que... Pero ayer estábamos conversando y le decía, mañana voy a terminar con la serie. Y dice, no, tenés que seguir. Y en realidad hay tantos temas para abordar, así que vamos a hacer uno más y vamos a terminar la próxima semana. Después en el mes de agosto durante el mes de julio vamos a tener algunas actividades especiales y Dios mediante en agosto comenzaremos con una nueva serie. Y algo de lo tanto que nos quedó por ver es un tema que cada vez que hablamos de las emociones tiene que estar, pero no lo quería abordar porque di una serie sobre este tema el año pasado. Y es sobre el miedo. Y ya cuando Alejandra me dijo así, me dio miedo. Entonces yo tengo que hablar de esto. Entonces vamos a hablar del miedo. Y vinculado a eso están las fobias, están los famosos TOC. Y cada una de las ventanas que abrimos sobre las emociones hay mucho para ver, pero vamos a acercarnos a este tema resumiendo un poco algo de lo que vimos el año pasado, pero quiero centrarme en Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8 desde el verso 31. Si tenés tu Biblia, te invito a que consideremos este pasaje del apóstol Pablo. Romanos 8 desde el versículo 31. Pablo está terminando este capítulo y dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios mismo es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada o ninguna cosa en toda la creación nos podrá separar del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bendita expresión de amor que encontramos en esta declaración que acabamos de leer. Si yo le preguntase cuál fue la gran prédica de Jesús, tal vez muchos dirían fue el amor. Llamativamente, tenemos en los evangelios 125 mandamientos de los labios de Jesús. De esos 125, 21 tienen que ver con el miedo. Solamente 8 tienen que ver con el amor. Es decir, podríamos decir que una de las grandes prédicas de Jesús fue el miedo. El mandamiento que más veces repite es: no tengan miedo. Una y otra vez Jesús anima a sus discípulos con estas palabras.
¿Acaso porque él sabía que esto está en el núcleo del dilema humano? Como vimos ayer, que detrás de la inseguridad también siempre está atrapado, está escondido, agazapado el miedo. Ahora, simplemente para empezar a acercarnos a este tema, primero lo tenemos que diferenciar lo que es el miedo fisiológico de lo que es el miedo patológico o psicológico. El miedo fisiológico tiene que ver con un sistema, un mecanismo de autopreservación que por naturaleza el hombre tiene. Cuando un bebé nace, tiene 3 reflejos básicos, que son la succión, la marcha y el sobresalto. Seguramente has visto cuando un neonatólogo te está evaluando el primer diagnóstico que le hace a un niño, cómo lo hace andar y le cuelga los dedos para ver si da el pasito solo. Es porque tiene ese mecanismo incorporado de marcha, tiene el reflejo de la succión para comer, pero tiene un reflejo incorporado que es el sobresalto. ¿Y qué es el sobresalto? Que el niño reacciona a un ruido y reacciona cuando es soltado al vacío. Y esos son los 2 miedos básicos con los que un niño nace. Y es un mecanismo de supervivencia. Y nosotros venimos dotados con esos mecanismos que nos infunden cierto miedo, por ejemplo, en la velocidad o en las alturas, para que no arriesguemos nuestra salud o frente a ataques que podemos tener para autopreservarnos. Es decir, que podríamos decir que todos nacimos básicamente con solo 2 miedos. ¿Y cuántos hoy tenemos? A medida que se va cableando nuestro cerebro, se empieza a despertar la imaginación. Y a medida que se va despertando la imaginación, vamos incorporando nuevos temores y nuevos miedos. Algunos se nos pasan con el tiempo, como el miedo a la oscuridad, pero nos sobrevienen otros miedos que tienen que ver con el futuro, el miedo a la soledad, el miedo a ser rechazado, el miedo a que no me amen, el miedo a quedarme solo, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso. El miedo esencialmente es una emoción ocasionada por la creencia. Ahora escuche esto, esta creencia puede ser real o imaginaria, pero esencialmente el miedo es una emoción ocasionada por la creencia de un potencial dolor o pérdida. Siempre hay miedo cuando hipotéticamente uno imagina no solamente un peligro en el futuro, sino un peligro que significa una potencial causa de dolor o una pérdida. Lo interesante es esto, que cuando el miedo llega a nuestra vida, no viene para asustarnos, viene para controlarnos. Como se dice normalmente, el miedo cuando viene, viene por todo. Por eso el miedo es paralizante, el miedo nos ata. Mire lo que dice el libro de Proverbios 29-25. El temor es un lazo para el hombre. ¿Qué quiere decir? Es una atadura. El miedo nos impide tomar decisiones. ¿Se acuerda? En Mateo 25, Jesús está contando una parábola de un hombre que había distribuido talentos o monedas de oro a diferentes personas para que hagan inversiones. Y uno de ellos, que había recibido 1000 monedas, cuando el amo vino y le dijo, ¿qué hiciste con el capital que te di? Él le dijo, tuve miedo y lo escondí. Y fíjense que el miedo tal vez a una pérdida futura, si invertía y le iba mal. El miedo a una pérdida, el miedo al fracaso. El miedo a equivocarnos. ¿Cuántos talentos? ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas cosas que perdimos? ¿Cuántas decisiones que no tomamos? ¿Cuántos caminos tal vez no recorrimos? Tal vez ese momento de iniciarnos en un proyecto, empezar un negocio, empezar una carrera. Y el miedo a no poder terminar, el miedo al fracasar,
El miedo a una pérdida futura. El miedo nos ha venido, y cuando viene a nuestra vida, es para tomar control de nuestras acciones. Vamos a hacer dos cosas esta noche. Simplemente lo primero es, quiero hablar de identificar el miedo y segundo, de enfrentar el miedo. ¿Por qué primero identificar? No podés enfrentarlo si primero no lo identificás. ¿Es así? Primero tenés que identificarlo para poder controlarlo. Un enemigo primero hay que identificarlo, o una enfermedad primero hay que identificarla, o lo que decimos diagnosticarla para después poder medicarla o enfrentarla. Karl Albrecht es un psicólogo que no fue muy conocido, es un alemán particularmente la primera mitad del siglo XX, pero que es muy conocido por esto. Él trabajó mucho lo que es la jerarquía del temor. Él es como que fue jerarquizando cuáles son los miedos básicos del ser humano. Y aunque es bastante más complejo, básicamente él armó esta pirámide. Y él armó de que hay esencialmente 4 grandes temores en la vida del hombre. A uno lo llamó extinción, a otro autonomía, a otro separación y a otro el ego. Los miedos básicos, él dice, son los miedos de extinción. Por ejemplo, el miedo común a todos, el miedo a la muerte. El ser humano es el único del reino animal que sabe que se va a morir. Todos los habitantes del reino animal se van a morir. El hombre es el único que lo sabe. Por eso filosofa, por eso hace religión, por eso se pregunta y por eso tiene miedo. Y detrás de ese miedo visceral, que es el básico de la muerte, están otros miedos, como la enfermedad. Básicamente el miedo a la enfermedad es ¿por qué? Porque puede devenir en la muerte. O el miedo a la víbora, o el miedo a las alturas, o la claustrofobia, la sensación de que me voy a morir. Generalmente este miedo está detrás de otros miedos. Por otro lado, él dice, bueno, están también los miedos que tienen que ver con la autonomía. Es decir, el miedo a perder el control, vamos a decirlo así. A no poder manejarme por mí mismo, a perder la autonomía, la pérdida del control, la pérdida económica. Por eso hay personas, por ejemplo, que son acumuladores compulsivos. Una persona que siempre acumula y nunca regala, nunca da o nunca tira, porque hay cosas que ya estarían para tirar. Pero ¿sabe qué? Está el miedo a una pérdida futura que va a ocasionar que yo voy a necesitar esto. El miedo a no tener el control, el miedo, la inseguridad que le produce a una persona cuando él no es el que maneja. Hay otro tipo de miedo que él lo llama los miedos vinculados a la separación. Es decir, tiene que ver con la soledad, con una ruptura de la pareja, con la pérdida de un ser querido. Y finalmente están los miedos que tienen que ver con el ego. Por favor, no se pierda la conclusión de todo lo que hemos dicho sobre las emociones estos días el próximo domingo, porque vamos a atar especialmente algunas cuestiones que tienen que ver con el ego. Pero esto tiene que ver, dice Albrecht, con el miedo al fracaso, a la condena de los demás, al juicio que los otros hacen sobre nosotros. Por tanto, el miedo a la insignificancia, el miedo a no tener sentido en la vida, el miedo al rechazo de los demás. Básicamente, sería bueno para nosotros identificar, y cuando uno está lidiando con temores, siempre es bueno anotar. Porque la mente siempre se desborda, es poco objetiva. A veces nosotros tenemos miedos a un montón de cosas, pero cuando tengo que poner en un papel cuál es el temor específico. Y esto está detrás de muchos trastornos de obsesión compulsiva y detrás de algunas fobias con las que tal vez podemos estar lidiando. Ahora, es importante que identifiquemos a qué le tenemos miedo, cuáles son los temores que están asomándose desde el fondo de nuestra alma y trayéndonos inseguridad. Pero debemos identificarlos para enfrentarlos.
Identificar el miedo no es suficiente, debo enfrentarlo. Porque el miedo, si uno no lo enfrenta y no lo trata, va a vivir el resto de su vida huyendo. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo, desde dónde se gestiona esta emoción? Saben, en la Biblia tenemos varios caminos para gestionar el tema del miedo, pero quiero referirme esta noche básicamente a un principio elemental que está en los libros sapienciales, en los libros de sabiduría en el Antiguo Testamento. Es un principio que está en los libros proféticos, es un principio que está en la ley mosaica y es un principio que está en el Nuevo Testamento. En cada una de esas secciones de la Biblia hay un momento cuando se habla del temor y en ese contexto se menciona el amor. Dos cosas que tal vez nosotros no juntaríamos. Pero miren lo que dice 1 Juan 3:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que el antídoto para el temor es justamente el amor. Y yo te haría un desafío. Toma 1 Corintios 13, muchos de ustedes saben que es un poema sobre el amor, y en vez de la palabra amor, pone la palabra temor, porque es exactamente lo opuesto. Dice, el amor no hace nada indebido. Bueno, el temor te lleva a hacer cosas incorrectas. ¿Cuántas personas por temor se quedan atrapadas en una relación que le está asfixiando, pero tiene miedo a confrontar el problema? Pero tiene miedo a que si lo confronta se queda solo. El amor no piensa en sí mismo, el temor piensa siempre en él, se pone siempre en el centro. El amor es generoso, el miedo es egoísta, se encierra en sí mismo. Y así puedes contrastar cada una de estas cosas porque en realidad lo contrario al temor es el amor. Por alguna razón, cuando un niño está con miedo, lo primero que hace su mamá es rodearlo con sus brazos y cuando lo abraza, solamente ese gesto de amor es suficiente para quitar los miedos. Todos nosotros tal vez recordamos cuando éramos pequeños y teníamos esos temores o esos miedos nocturnos en los que la noche nos despertábamos y teníamos miedo y hacíamos algo. Cuando vos tenías miedo en la noche, no necesitabas una explicación filosófica sobre la oscuridad, ni que tu padre te haga una explicación de la seguridad que había en la casa. No necesitabas ni siquiera despertarlos. Te ibas caminando hasta la pieza y te metías en la cama. Y a lo mejor ellos ni se enteraban. Tu viejo seguía roncando como si no le debiera a nadie y la madre al lado durmiendo. Pero vos estar ahí en el medio, acercarte a lo que es la fuente de amor y seguridad para vos, era suficiente. El amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Por eso una mujer que de pronto le tiene miedo a una araña y que si entra una rata a su casa haría un escándalo y se para arriba una silla, pero de pronto esa mujer que le tiene miedo a una rata o a una araña, si un perro atacara a su hijo, no dudaría un segundo en salir en defensa de su hijo y ponerse en el medio. En otra condición le hubiese tenido miedo a ese perro, pero ahora está motivada por algo que supera el miedo y es el amor a su hijo, que es más fuerte que el miedo al perro. El verdadero amor y el perfecto amor repele el temor. Ahora, si nuestro amor, que es imperfecto, en todo esto que he ilustrado, puede ser un antídoto para el temor, ¿cuánto más el amor de Dios? ¿Cuánto más el amor de Dios que es perfecto, que es totalmente acabado, que es inalterable? Dios no te ama más al principio y después te ama menos. Dios nos ama con el amor del primer día, siempre nos amó igual.
Y cuando hacemos algo mal o cuando pecamos o le hemos ofendido, Dios no deja de amarte. Dios no te rechaza. Imagínate si Dios te quisiera rechazar, si ya hubiera tenido motivos para hacerlo. ¿O no te pasó que hiciste algo y de pronto dijiste, bueno, ¿será que Dios no me va a amar más? ¿Sabes? Si Dios te quisiera dejar de amar, ya le has dado suficientes motivos para que hace rato te hubiese dado la espalda. Pero su amor es un amor perfecto. Solo puedo vencer el temor entonces cuando estoy verdaderamente consciente de su amor. Cuanto más consciente soy del amor, más resistente me puedo volver al temor. Entonces, para vencer el miedo, no tengo que aprender más sobre el temor, tengo que aprender más sobre el amor. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Éfeso, no les dice, mire, yo ruego que ustedes tengan más valor, les ruego que no tengan más miedo. No, dice, yo le ruego a Dios que ustedes conozcan el amor de Dios. Eso es suficiente. Que ustedes conozcan cuán alto, cuán profundo, cuán largo y cuán ancho es el amor de Dios, que excede toda nuestra capacidad de entendimiento. Porque lo que te equipa para la vida y lo que te despoja de todo miedo, de toda inseguridad, es comprender el amor de Dios. Ahora, miremos cómo Pablo dice esto. Ahora, preste atención. Este pasaje que hemos leído en Romanos capítulo 8 está escrito en una carta que es un tratado sobre el Evangelio. Básicamente en toda la carta a los romanos Pablo va a explicar el Evangelio. Sin embargo, nosotros decimos, ¿el Evangelio qué es? Bueno, es el mensaje por el cual se nos explica cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Podría ser una definición. Sin embargo, pasa el capítulo 1, el 2, el 3, y Pablo ni siquiera usa la palabra hijos de Dios. Hasta que llega al capítulo 8. Y cuando llega al capítulo 8, por primera vez, va a decir que ahora nosotros somos hijos de Dios. Y dice en el versículo 15 del capítulo 8, ahora Dios nos adoptó como sus hijos para que ya no vivamos bajo un espíritu de temor. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para vivir bajo temor, dice, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Dios nos abrazó en Cristo y nos recibió como hijos y nos rodeó con su amor. Por eso habla tanto, y acá en este pasaje les he marcado las veces que él menciona el amor de Dios. Y hay una pregunta que él tiene en todo esto. ¿Será que hay algo que nos puede separar del amor de Dios? Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Verso 32 dice, si Él no nos mezquinó a su propio Hijo. Mi querido, si Dios no nos dio el regalo, ¿usted cree que nos va a mezquinar en el papel que envuelve el regalo? Las bendiciones de Dios son solamente el packaging. El regalo es Cristo. Ese es el regalo. El gran regalo que Dios nos dio. Dios nos declaró su amor en Cristo. Cristo es la declaración de amor para la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces, ¿quién nos va a acusar si Él ya hizo esto? Si ya nos dio el regalo. Si Él murió, verso 34, Jesús es el que murió. Además resucitó, ascendió a los cielos, está a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Le parece poco? Así que por nosotros vino, por nosotros vivió, por nosotros murió, por nosotros resucitó, por nosotros ascendió, por nosotros intercede. Y si le parece poco, por nosotros volverá. Gloria al nombre del Señor. Por nosotros vendrá. Y entonces Pablo dice en todo esto, si todo esto lo hizo por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y es una pregunta válida, porque él dice que somos como ovejas que van al matadero, dice, nos están persiguiendo, somos contados para la muerte todos los días, estamos expuestos a dificultades, a tribulación, a angustia, persecución, hambre, indigencia. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él dice, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, quiero que mire de nuevo
la jerarquía del temor de Albrecht y le vamos a poner la teología paulina al frente. Pablo respondió a este dilema 200 años antes que Albrecht. Mire cómo lo dice en Romanos 8. Albrecht dice que el ego es uno de los temores básicos, que es el miedo a ser condenado por otros, a ser rechazado, al juicio. Pablo ya en Romanos dijo, somos más que vencedores, ya no hay condenación. Albrecht dijo, no, lo que pasa es que uno de los temores es la separación, la soledad, el divorcio, el ser desconectado de los afectos. Dice Pablo en Romanos 8:34, nada nos puede separar de su amor. Su Hijo intercede por nosotros. Albrecht va más abajo y dice, bueno, hay otro miedo abajo, que es el de la autonomía. Es el miedo a perder el control, a no valernos por nosotros. Pablo dice en Romanos 8, no te hagas ningún problema, nunca tuviste el control. Olvídate del miedo al control, nunca lo tuviste. Hay algo mejor que tener el control. Estamos en las manos de aquel que tiene el control. Y él dice en Romanos 8, no hay nada en el futuro que nos separe de su amor. Cuando él dice, ni las persecuciones, ni peligro, hambre, espada, cuando está presentando casos hipotéticos del futuro, él está haciendo una aseveración categórica. No hay absolutamente nada en mi futuro que me pueda separar del amor de Dios. Yo no sé nada de tu futuro, solamente te puedo decir algo. No hay absolutamente nada en tu futuro que sea capaz de separarte del amor de Dios. Y Albrecht dice, no, bueno, pero hay un temor que subyace a todos los temores. Y es el temor a la extinción, el miedo a la muerte. Pablo dice, ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni aún la muerte. ¿Sabe qué? Porque la muerte, en vez de separarme del amor de Dios, es la oportunidad de pasar a disfrutar para siempre el amor de Dios. Así que él dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y ese amor perfecto, estar consciente de ese amor, es lo que me ayuda a lidiar con mi temor. Saber que estoy en las manos de aquel que me ama. Y si yo pudiera, así como has sentido tus temores, sabes que a veces los miedos se somatizan de una manera tan particular, hasta hay gente que tiene la sensación de que se va a morir. Parece que el miedo controla tu cuerpo, tus pensamientos, tu sentido del humor, tus reacciones y tus decisiones. Bueno, el amor de Dios debe controlar eso. Si fuéramos más conscientes del amor de Dios, podríamos disuadir aquellos miedos y aquellos fantasmas, que generalmente son pensamientos enfocados en cosas que nos pueden ocurrir, en presuposiciones. Decía Mark Twain, yo tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos no ocurrió nunca. Yo tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de ellos fueron solamente imaginarios. Entonces, ¿qué diremos frente a todo esto? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Qué tenemos para decir? Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Mi querido, el miedo puede ser derrotado solo cuando estamos conscientes de quién está a nuestro lado. Esto fue lo que le quitó a David el miedo cuando enfrentó a Goliat. Él sabía que el Señor estaba de su parte. El miedo puede ser derrotado cuando somos conscientes de quién está a nuestro lado. ¿Y sabes qué? La cruz demostró que en Cristo Jesús Dios se puso de nuestro lado. Si nosotros éramos enemigos, dice Pablo en esta misma carta en el capítulo 5, y aún siendo enemigos, Dios decidió ponerse de nuestro lado. Y entonces Pablo termina con esta gran doxología. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Persecución, peligros, espadas. Las emociones, la angustia menciona. La muerte, nada ni nadie, ni principados ni potestades. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Los primeros cartógrafos de la historia
fueron los marinos. Al navegar, ellos iban dibujando. Imagínense lo precarios que eran los primeros mapas. No había visión satelital, nada. Ellos iban dibujando según los territorios que iban recorriendo y necesitaban hacer cartas de viaje. Y en los lugares donde, esto es uno de los tantos mapas que usted puede encontrar de la antigüedad, este no es todavía demasiado viejo, pero todas las zonas que no habían sido navegadas, ellos les ponían esos títulos que usted ve ahí. Son zonas de demonios, zonas de diablos, decían zonas de monstruos marinos, zonas de sirenas, lugares donde está la muerte. Y en todos los territorios y los mares que ellos no habían navegado, le ponían esa descripción que usted tiene allí, Metu Regio. Y Metu Regio significa zona de miedo, región de miedo. ¿Y qué son las zonas de miedo en nuestra vida? Sino justamente eso, los mares que nunca hemos navegado, los caminos que nunca hemos caminado, las situaciones que nos sobrevendrán y nunca pensamos que las teníamos que pasar y las pasamos. Por eso todos esos mares no navegados para ellos eran fantasmas. Es lo que nos pasa a nosotros cuando miramos el futuro y nos olvidamos del amor de Dios. Dios está en tu futuro. Él ya está ahí. Por eso quiero decirte, no hay ningún camino que todavía te falte caminar. No hay ningún mar que todavía tengas que navegar. No hay ninguna circunstancia que pueda sobrevenir en la que vas a estar solo. Ahí el Señor va a estar con vos. Y si acaso hay decisiones que no has tomado, haz camino, hay decisiones en las que no te has jugado. Hay gente que tal vez tiene miedo que si se compromete con Dios, no le va a ir bien en la vida. O va a tener que renunciar a ciertas cosas. Sí lo vas a tener que hacer. Jesús dijo, el que quiere seguirme va a tener que negarse a sí mismo. Y esa es la mejor noticia. Dejar que Él tenga el control. Pero todas esas decisiones que hemos postergado, esos caminos que no hemos caminado, tal vez por miedo, quiero decirte, se pueden caminar con seguridad. No sin adversidad, pero con paz y seguridad, sabiendo que el Señor va a nuestro lado. Así lo dijo David en el Salmo 23. Hay un mar que todavía no he navegado, pero el día que yo tenga que atravesar por ese valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo. No porque soy valiente, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dijo David, en el día que temo, yo elijo confiar en el Señor. Dijo en el Salmo 34, yo busqué al Señor y Él me libró de todos mis temores. Mi querido, el secreto para vencer el miedo no es tener más valor, es conocer el verdadero amor. El amor que excede todo conocimiento, el amor que no cambia, el amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie para adorar al Señor. Decirle, Señor, gracias por tu amor derramado a mi favor. Sé que voy a experimentar la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Gracias, Señor, porque en cada camino estarás a nuestro lado. Porque nunca nada ni nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús.